Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a Desafío 2019. Les cuento lo que vamos a tener en un programa muy interesante esta noche. En un instante estoy charlando con el señor José Nathanson. Su columna tiene que ver con lo que está pasando a nivel regional. De ahí nos vamos a zambullir en la mesa para analizar todo lo que está pasando en la región, por supuesto con el foco puesto en Bolivia. Luego, Emanuel Álvarez Agis se va a meter en un tema muy polémico. Va a comparar las dos herencias, la que Mauricio Macri le está dejando a Alberto Fernández con la que Cristina Fernández de Kirchner le dejó a Mauricio Macri. ¿Cuál es la peor herencia? En un instante lo vas a saber. Y de ahí, por supuesto, la economía. ¿Qué es lo que viene a partir del 10 de diciembre? ¿Cuáles van a ser las primeras medidas de Alberto Fernández? Dijo recién que ya está prácticamente completo todo el gabinete nacional. Bueno, ¿quiénes van a estar a cargo de la economía de los argentinos? Todo eso en este programa Desafío 2019. Ya estoy con José Nathanson. Bienvenidos. Bueno, José, ya está temblando América Latina hace tiempo, ¿no es cierto? Efectivamente, Pablo, en los últimos meses hemos visto cómo por diferentes motivos, de diferentes lugares y con diferentes resultados, varios países de América Latina entraron en ebullición, en crisis. Vamos a ir repasando, si te parece, uno por uno los diferentes países. Nos vamos a ir acompañando con algunas imágenes que nos van a ir mostrando. Empezamos, si te parece, por Ecuador. Hubo en Ecuador hace un tiempito una serie de movilizaciones muy fuertes contra el presidente Lenín Moreno. Estas movilizaciones empezaron en Quito, después el movimiento indígena nucleado en la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, tomó el liderazgo de estas protestas, de estas movilizaciones. Era básicamente una reacción a un acuerdo que el presidente Lenín Moreno había firmado con el Fondo Monetario que implicaba un aumento del precio de los combustibles, claro, lo que a su vez repercutía sobre el transporte y desde el transporte sobre alimentos, insumos, etcétera. O sea, era una especie de rebrote inflacionario en un país dolarizado. O sea, no olvidemos que sin inflación. En un país que no tiene inflación y que tiene al dólar como moneda, es decir, que renunció a su soberanía monetaria y por lo tanto no le queda otra que utilizar el dólar como moneda. Después vamos a hablar de otro país que está viviendo una situación parecida, que es Venezuela, justamente, pero sigamos con el próximo país al que nos vamos a referir, que es Colombia. En Colombia hay una importante huelga general este jueves. Es el primer paro contra el gobierno de Iván Duque, el presidente uribista, que ganó las elecciones, un senador muy joven del partido de Uribe, ganó denunciando el acuerdo de paz. Estamos viendo conflictos en Colombia en diferentes lugares. Colombia es un lugar donde es un país, Pablo, donde hay un gran problema de violencia política, es decir, cada vez que hay elecciones en Colombia mueren, pero como si nada, 10, 15, 20 candidatos, diputados, concejales, etcétera. Es un drama que no tenemos en Argentina, que no está en Uruguay, que no está en muchos países de América Latina, que sí está en Colombia. Bueno, en Colombia el jueves hay una huelga que es un desafío muy importante, el primer gran desafío político al gobierno de Iván Duque. Y el narcotráfico todavía tiene alguna gravitación. Por supuesto, Colombia sigue siendo el primero o el segundo productor de cocaína del mundo, ahí anda peleando con Perú ese lugar. Colombia tiene muchos problemas y sobre todo está tratando de tramitar de la mejor manera posible el acuerdo de paz que firmó en su momento Santos, que Iván Duque y Uribe denunciaron y que están tratando de ver cómo hacen para aplicarlo a media máquina. Esa sería la situación. De Colombia pasamos, si te parece, a Venezuela. En Venezuela también hay una situación de mucho conflicto. Hubo una marcha organizada por Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, creo que fue ayer o anteayer. Una marcha que no tuvo la potencia que tuvieron las marchas anteriores. Ha ido perdiendo fuerza la oposición organizada, la oposición política en Venezuela, por diferentes motivos. Un motivo es la inmigración, hemos visto, hay 2, 3, 4 millones de venezolanos que han salido de Venezuela, muchos de ellos claramente opositores, lo cual descomprimió la situación política. Otro motivo es que el gobierno de Nicolás Maduro ha logrado restabilizar la situación sobre una base que es prácticamente aceptar la dolarización de la economía. Es algo muy interesante lo que está pasando en Venezuela. Cada vez más transacciones habilitadas por el Estado se están formulando y se están haciendo en dólares. Es un poco como Cuba, que es una economía bimonetaria aceptada desde el Estado. Bueno, claro, ese es el camino que ha ido encontrando, ese es el camino desesperado que ha ido encontrando el gobierno Maduro. Pero facilita mucho el día a día. Facilita mucho el día a día, aunque está
haciendo algo muy doloroso para un país que intentó, sobre todo durante los gobiernos de Chávez, generar un mayor nivel de integración social y qué sé yo, que es generar dos economías. Una economía dolarizada para los ricos y una economía en pesos venezolanos para los pobres, digamos. Ese es el gran problema que te generan estos tipos. El chavismo luchó mucho contra la dolarización de la economía, pareciera que no hay solución a esa, no le encontraron la solución, le están aceptando. Ahora, eso permitió que haya de nuevo abastecimiento, que la producción de petróleo volviera a recuperarse, que volviera a haber luz en muchos lugares donde se había cortado, bueno, etcétera. En una situación obviamente muy dramática, con muchas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado venezolano, una situación muy compleja la Venezuela, pero que se ha restabilizado. De Venezuela pasamos al próximo lugar, que es Chile. Lo hablábamos recién con algunos de los invitados que vamos a tener después. Chile anunció, el gobierno de Sebastián Piñera, la convocatoria a una asamblea. No le dicen asamblea, porque no les gusta decirlo asamblea, porque suena chavista, dicen. Entonces dicen una convención constituyente. Convención constituyente. Asamblea dicen que es chavista, la asamblea es la asamblea francesa, ¿no? La Revolución Francesa, sí, claro, viene de ahí. Pero bueno, una asamblea constituyente, se va a votar un mecanismo complejo. En abril se va a votar si se vota un plebiscito, si la asamblea o la convención constituyente se elige de manera total por la población, o si la mitad son elegidos por la población y la mitad son diputados y senadores electos. Da la sensación que con esto Piñera está pateando el problema hacia adelante y tratando de descomprimir una situación social muy compleja. ¿Y lo logra con esto? Yo creo que no. Vamos a ver cómo evoluciona Chile en los próximos días. Mi impresión es que tiene tanta... A ver, hay una ley casi de gravedad histórica, que es que los movimientos insurreccionales, los movimientos de sublevación popular, hay un momento que se apagan. La gente no puede estar en la calle 6 meses, digamos. No, ni de paro tampoco, ni de huelga, ¿no es cierto? O se institucionalizan, toman el poder y se institucionalizan, se burocratizan y crean un poder del Estado, ya la revolución, no sé, la revolución leninista, digamos, o en algún momento se apagan. Lo cual no quiere decir que después no dejen su huella, ¿no? Uno puede decir, bueno, en algún sentido, algunos movimientos, el mayo del 68 se apagó y en algún sentido fracasó. Ahora, la huella que dejó sobre la historia de Francia y del mundo es enorme. Bueno, vamos a ver qué pasa en Chile. En Chile venía habiendo muchas manifestaciones por la educación pública, contra las AFP se llaman en Chile, contra el sistema de colegio secundario, universitario, etcétera. Esta es la más grande. Si se apaga, tal vez vendrá otra y así y así. Y de Chile pasamos al siguiente país, que es Uruguay. En Uruguay hay elecciones, hubo una primera vuelta. El balotaje, ¿no? Hay un balotaje, es probable, no seguro, pero es probable que la derecha gane, es decir, que por primera vez en tres mandatos le gane la derecha al Frente Amplio. El Frente Amplio sacó 10 puntos menos que lo que venía sacando, solía sacar 50% de los votos, sacó, ahí tenés, mirá, justo se está viendo, 37,6, es decir, una distancia importante entre la performance histórica de las últimas elecciones del Frente Amplio y esta performance. Es posible que el domingo que viene pierda el Frente Amplio las elecciones en Uruguay, no es seguro, pero es posible, lo cual también implicaría un giro a la derecha en este país de América Latina. Vamos viendo diferentes situaciones para llegar después, si te parece, Pablo, una pregunta final que me parece que ayuda a condensar lo que está pasando. Y lo último, que es Bolivia. Bolivia, todos sabemos, hubo un golpe de Estado, hubo un gobierno que está lanzando una especie de proceso de desevitización del país, una especie de desperonización tipo revolución libertadora, pero contra el MAS y contra Evo Morales, con una perspectiva muy notable, que es la idea de que uno puede gobernar un país como Bolivia solo con un pedacito, digamos, ¿no? Recordemos que el partido de la presidenta autoproclamada, presidenta de Bolivia, la presidenta... Es muy pequeño. Sacó el 4% en las últimas elecciones. O sea, no tienen mayoría en el Parlamento, o sea, una situación muy compleja, con mucha violencia cada represiva. Vez más muertos, ¿no? 24 muertos según la última cuenta. Ahí vemos la gente que va bajando del Alto, en Cochabamba, en diferentes lugares de Bolivia. Lo hemos hablado mucho en este programa y se habla mucho en este canal. Se está viviendo una situación muy compleja. Ahora, repasamos Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Uruguay, Bolivia. Y yo me hago la siguiente pregunta, que la vamos a sintetizar, si te parece, Pablo, en el graf. ¿Estamos viendo una crisis del neoliberalismo en América Latina o estamos viendo una crisis del oficialismo? De los oficialismos. De los oficialismos, claro. El que tiembla es el neoliberalismo, claro, como en Chile o como en Ecuador, donde efectivamente gobiernos con una ideología neoliberal, ortodoxa, en materia económica, están arrinconados por movilizaciones populares, o lo que está en crisis es el oficialismo. Si uno ve lo que pasó en Bolivia, donde Evo Morales, más allá de la denuncia de fraude, más allá del golpe, etcétera, solía sacar el 60% de los votos, apenas sacó el 45%, digamos, sacó 15 puntos menos que antes. Vemos Uruguay, un gobierno de izquierda, solía sacar el 50%, sacó el 40%.
¿Qué está en crisis entonces? Como en Argentina perdió el neoliberalismo, en Chile está arrinconado Y el también el neoliberalismo. oficialismo. Nosotros cumplimos los dos. Nosotros los dos, efectivamente, pero hay países gobernados por la izquierda que también están También, en crisis. claro, sí, Entonces eso es lo que yo me pregunto. Si es así, estamos en un problema grave. Digo, sirve para pensar lo que viene con Alberto Fernández, porque uno puede decir, bueno, si está en crisis el neoliberalismo, no hagamos neoliberalismo y ya está. Ahora, si está en crisis el oficialismo, quiere decir que cualquier ejercicio del poder en América Latina está en un problema. Y cerramos con una etapa Te de un libro. pregunto, ¿es Sí. que la región está en una etapa de cambio muy fuerte? Me parece que sí, que está en una etapa de cambio, de menor precio de los commodities. Hay un pensador interesante catalán, se llama Manuel Castells, escribió este libro con Fernando Calderón, un sociólogo boliviano muy amigo, muy brillante los dos, se llama La Nueva América Latina, y Castells dice, el problema no es la democracia, los latinoamericanos no tienen problema con la democracia como régimen de gobierno, tienen problema con los políticos, es decir, con los que ejercen la democracia, con los que ejercen el poder. Algo de esto está en este libro que acaba de salir en Fondo de Cultura Económica y que lo recomendamos. Gracias, José. Gracias, muy Pablo. amable. Nos metemos ya mismo entonces en el análisis de la región con dos especialistas. Vamos. Bueno, ya estamos en la mesa con Juan Tocatlián, que es especialista en política exterior, a Yelén Oliva, especialista también en temas internacionales. Juan, bienvenido, gracias por estar. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está viendo lo que pasa en Bolivia? ¿Qué cree que puede, en qué va a devenir esto? Bueno, todavía no tengo una bola mágica, con lo cual entonces lo que voy a tomar en consideración son... La experiencia. Más bien que debiera ser un juego racional de las dos partes. Esto es, hay que encontrar una solución política a un golpe de Estado. Un golpe de Estado que no logra enraizarse, un golpe de Estado que tuvo unos actores que lo empujaron, pero que están ahora sin el control formal de la calle, con poca incidencia en el Parlamento y con una opinión pública internacional cada vez más crítica. Y tenemos un Evo Morales y el MAS que conceden a retirarse parcialmente, pero recuperan la calle, controlan el Parlamento y están ganando en una suerte de credibilidad internacional. Entonces, a los dos actores, esto es, al actual oficialismo y al MAS, les convendría una salida política con una elección. Ahora, para que eso a su turno pueda ser realizable, la actual presidencia necesita entrar en un pacto con el MAS, al cual yo veo que no hay una disposición todavía. Porque esto es... ¿De qué lado? Más del lado del gobierno de facto actual. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que racionalmente le podría convenir a ambas partes y fijar un calendario electoral, fijar un procedimiento, una nueva autoridad electoral y eventualmente una competencia en la cual, por ejemplo, Evo no sea el candidato. Pero me parece que este es un tema cruzado de pasiones, de odios, de resquemores, de pulsiones, y me da la impresión que el que maneja mucho mejor la racionalidad en este caso es Evo Morales y el MAS, y el que está todavía en el sendero de la pasión, del odio, del rencor, del revanchismo, es el oficialismo. Entonces esa combinación es la que me parece más compleja hoy. Interesante. Yelén, ¿vos cómo lo ves? Recién ustedes comentaban este dilema de si estamos ante una crisis del liberalismo, una crisis de los oficialismos, y creo que hay algo de ese componente, de una distancia también del calor de la calle, ¿no? Que se perdió y que me parece que también le pasó a Evo Morales con los distintos actores que estaban jugando en Bolivia. En este momento estamos en una situación en Bolivia muy trabada, donde comparto lo que decía Juan, digo, donde hay poca racionalidad por parte de este gobierno transitorio, este gobierno de facto que tiene que dar algún tipo de respuesta, y donde vemos a personajes importantes de este sector político como Arturo Murillo, ministro de Gobierno, que ya salió a amenazar a los diputados del MAS de que si están ante están haciendo o incitando
actos subversivos pueden quedar detenidos, lo cual marca una dificultad a la hora de hacer política y de empezar a establecer ciertos canales de diálogos con los sectores del MAS. Ahí rompen todo lo que decía Juan, imposible, ¿no? El acuerdo. Lo veo bastante complicado. Mañana está convocada una asamblea por parte de los diputados del MAS, que no es reconocida, por supuesto, por este gobierno transitorio. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso, ¿no? Juan, ¿hay una vuelta del poder militar en América Latina o nunca se fue el poder militar y estaba ahí medio disimulado y no nos dábamos cuenta? Yo creo que hay un retorno de lo que uno podría llamar más bien la cuestión militar, más que del poder militar. Cuando digo cuestión militar, me refiero a la amenaza y o uso de la fuerza, y también me refiero simultáneamente al control civil y democrático de las Fuerzas Armadas. Entonces, desde la transición a la democracia, es evidente que los viejos golpes, los golpes tradicionales, los de los 50, 60, 70 y aún los 80, ya no se repiten. No hay un contexto, no hay unas Fuerzas Armadas que lideren un proyecto, que se instauren para fijar un nuevo orden. Eso no ocurre. No hay gobierno militar, hay golpe militar, pero no gobierno militar. Exactamente. Pero además puede haber una nueva forma de golpismo, pero hay otras formas de intervención de los militares en la vida pública. Ejemplo, es masivo en la región la participación de los militares en cuestiones de orden público. Es creciente en la mayoría de los países de la región la participación en la lucha contra el narcotráfico. Es elocuente la participación, por ejemplo, para el control de los migrantes. Es evidente que ahora tenemos candidatos militares a la presidencia en diferentes países, algunos con éxito, Bolsonaro, Mourão, otros sin éxito, pero importante, el candidato militar en la elección uruguaya. Tenemos una participación creciente. Acá tuvimos candidato a presidente militar, también, Centurión. Digo, es decir, tenemos una serie de ámbitos en lo cual la voz, la participación, el rol, la incidencia de lo militar crece. Y en ese sentido me parece que estamos ante una realidad en la cual hay que superponerla a una lógica geopolítica mayor. ¿Qué quiero decir con esto? La situación, la relación estratégica entre Estados Unidos y China está pasando por un momento de competencia a rivalidad. En ese contexto, Washington lo que está buscando particularmente es, puesto de alguna manera gráfica, que China no desarrolle su doctrina Monroe en el sudeste de Asia, es decir, que no sea un poder gravitante y hegemónico en el sur de Asia, y por otro lado recuperar su control en América Latina, es decir, recuperar la doctrina Monroe para América Latina. En esa lógica, el rol del Comando Sur, el papel de los militares en la política exterior de los Estados Unidos hacia la región ha crecido desmesuradamente. Entonces, a la cuestión militar a la que hacía referencia antes, se añade ahora un actor que no disuade como en el pasado, que involucra cada vez más a los militares en tareas que no deben hacerlo, orden público, lucha contra el narcotráfico, y que da guiños, sigue dando guiños, tolerando en algunos casos seguramente maniobras como las que vimos hace una semana en Bolivia. Clarísimo. Vamos a meternos un poquito en Chile y esto decía hoy Sebastián Piñera. En algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. Quiero expresar mi solidaridad y condolencia con las personas que fueron víctimas de esa violencia, con los que sufrieron lesiones y muy especialmente con los familiares de aquellos compatriotas que perdieron su vida. El acuerdo por una nueva constitución, logrado por los parlamentarios la madrugada del día viernes, significa un compromiso amplio y sólido, que estoy seguro tiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía, la que tendrá una activa y efectiva participación. Tenemos que recorrer este camino con responsabilidad y eso exige gradualidad. Bueno, clarísima la diferencia, ¿no?, entre una presidente de facto en Bolivia que emite un decreto para eximir de consecuencias penales a sus fuerzas de seguridad
y Piñera condenando los excesos. ¿Cómo lo viste ayer? Sí, Hay una marcha atrás de Piñera importante. Sí, pero es una marcha atrás, ¿no? Es justamente, digo, es una respuesta después de haber sacado a las Fuerzas Armadas a las calles y cuando en un contexto donde acaba de llegar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer una evaluación en terreno, a ver qué está pasando, un poco tarde, diría yo, un poco tarde. En Llega algunos casos, un mes más tarde, pero bueno, es importante el rol. Creo que acá el rol de los organismos internacionales ya corriendo a la OEA, que es otro debate, digo, pero la ONU, por ejemplo, también ha sacado un comunicado muy fuerte, también ayer con el caso de Bolivia, diciendo que las Fuerzas Armadas no pueden o no es recomendable que interfieran en cuestiones de orden interno y que de ninguna manera pueden el poder político quitarle la responsabilidad a las Fuerzas Armadas por si cometen delitos o violaciones a los derechos humanos. Eso Claro. no se puede definir, no hay decreto que permita eso. Entonces, también ahí me parece que hay el rol de los organismos como la ONU, como la CIDH, etcétera, van a ser fundamentales en estos procesos, ¿no? Juan, ¿qué hacemos con la OEA? ¿Qué hacemos con la OEA? Primero escoger otro secretario Sí, general. no, además. Pero más allá de eso, yo diría que tenemos, en un sentido más amplio, Sí. un problema con el multilateralismo en la región. Tenemos una OEA que ni convoca, ni logra consensos, está atada a una agenda unipersonal de su secretario general, extremadamente condicionado por gobiernos de derecha, particularmente también por Estados Unidos, y tenemos una OEA que es el ámbito natural de resolución de algunos de los temas interamericanos que está en una situación de inoperancia en la práctica. Pero en el camino Perdón, también... ¿inoperancia o operatividad para ciertas cosas? Sí, pero digo, no termina de resolver los problemas en los cuales se ve involucrado, digamos. Tampoco es que da una solución, no la dio en este caso, tampoco ha aportado mucho en los temas centroamericanos, tampoco ha aportado mucho en el tema de Venezuela. En Colombia, el proceso de paz. En Colombia, es decir, uno no ve que haya un aporte de la OEA, pero tampoco hemos desmantelado UNASUR, que era una organización de Sudamérica y que había resuelto muchas cosas, entre otras los incidentes que hubo en el 2008 que pudieron haber llevado probablemente a un atentado contra Evo Morales. Pero tampoco funciona la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Pero tampoco funciona esta hoja de papel que se creó para suplantar a UNASUR, que fue PROSUR. Pero tampoco funciona el ALBA, creado por Venezuela con Cuba. Tenemos un problema con el multilateralismo fenomenal y por eso muchas veces varias de nuestras crisis no las podemos resolver endógenamente y eso hace que participen mucho más actores extrarregionales, en gran medida por la debilidad de nuestro multilateralismo. Un multilateralismo que antes nos cobijaba a todos, independiente de la orientación ideológica, pero hoy hay una grieta también en el multilateralismo latinoamericano. Ayelen, ¿cómo es el papel que jugó Alberto Fernández en ambos conflictos? Yo creo que lo agarró en un momento complicado, ¿no? Porque es presidente electo, pero todavía no asumió. En el medio se define la situación política, digo, tenemos la excarcelación de Lula el viernes, la decisión de Evo Morales el lunes, en el medio el Grupo de Puebla reunido con los principales líderes de la centroizquierda acá en la región. Tuvo que jugar muy fuerte, tal vez, no sé, no tengo información, pero tal vez más de lo que hubiese querido en un contexto donde estaba rodeado de líderes regionales, pero que, bueno, fue claro también su rol en esta posibilidad de articular la salida de Evo Morales hacia México, y eso lo dijo Evo Morales, lo dijeron también desde el gobierno mexicano, y me parece que ahí jugó un rol fundamental en garantizar también la vida del presidente Evo Morales, ¿no? Y eso... Bueno, vamos a ver qué pasa a partir del 10 de diciembre. Había esos rumores de que posiblemente venga a la Argentina Evo. Bueno, veremos qué pasa con eso, ¿no? También tuvo que jugar fuerte en contra de Estados Unidos, con una crítica fuerte a Estados Unidos. Juan, ¿cómo la ve? Al mismo tiempo que le estamos pidiendo ayuda también, ¿no? A Estados Unidos para negociar con el fondo. Bueno, yo no puedo hacer un análisis psicológico del presidente Fernández, pero me da la impresión que tiene un lado muy pragmático y en algunas de sus aseveraciones lo es, particularmente hasta ahora me parece a mí como ha venido negociando
tácitamente la no negociación con el Fondo Monetario Internacional, y por otro lado tiene un lado muy temperamental, y me dio la impresión que la observación que hizo sobre el papel de los Estados Unidos fue más producto del temperamento que del pragmatismo. No porque esté correlacionado la negociación con el Fondo Monetario, con la posición del país respecto al tema de Bolivia, pero me parece que estos son tiempos más bien de cautela, de prudencia, de un discurso medido, no solamente en relación a Estados Unidos, digo, en relación a la comunidad internacional en su conjunto, en relación a la Unión Europea. Argentina va a tener probablemente una situación a partir del 10 de diciembre que se parezca mucho a la que tuvo en 1973. En 1973 Argentina estaba rodeada de gobiernos autoritarios. Pinochet, Hugo Banzer, Stroessner, Garastazú Medici y Bordaberry. Argentina era una suerte de isla democrática que no duró mucho, 3 años, y ahora vamos a entrar en una situación donde probablemente el mapa político del vecino a la Argentina va a estar con gobiernos o de derecha o conservadores o producto de una acción de facto o con un extremista reaccionario. Amigos no. Entonces, aquí hay que ser muy prudente, por eso vuelvo a los Estados Unidos y vuelvo a la relación con el mundo y más allá de la vecindad. Argentina tiene que hacer puentes aún en la misma vecindad y debe ser muy creativo, sofisticado y tranquilo para hacerlo. A los dos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, después de 2 semanas vuelve el señor Emanuel Álvarez Agis. Sí, lo lo hemos recuperado. Vamos. El tema es la herencia. Emanuel, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo ¿Todo estás? en orden? Vamos a pesar la herencia, cosa que se ha pesado muchas veces durante estos 4 años, a raíz de la verdad que un documento que pasó bastante desapercibido, que sacó la propia jefatura de gabinete, que se llamaba 8 puntos sobre la economía que dejamos, ¿no? Y desafiaba un poco la idea de que la herencia que le deja Macri a Alberto Fernández era muchísimo más liviana que la herencia que recibió Macri de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, para no entrar en debates, porque el documento era muy largo, muy argumentativo, con pocos números, lo que hicimos es traer básicamente los números bien principales de la economía, para no entrar, digamos, en vericuetos. Y números que no están discutidos. Exacto, digamos, No, números básicamente donde hay una discusión respecto al INDEC, ejemplo, inflación, hemos agarrado el índice de la Ciudad de Buenos Aires, para no entrar en discusiones de cómo se mide. Vamos primero con lo que según Macri era lo más fácil de resolver, que fue la inflación, y que fue un problema que Argentina desde los 90 para acá lo arrastró constantemente. Fíjate lo que es esto, último año, inflación de Cristina 27%, inflación de Macri 55%. Digamos, las tasas que hoy estamos viendo de inflación no se veían en Argentina desde la salida de la hiper, ¿te acordás del primer menemismo que agarró esa cola de la hiperinflación? Vamos a la segunda, que probablemente sea lo que caracterizó y por lo que va a ser recordado el gobierno de Macri, deuda. Digamos, ¿cuánto es la deuda respecto de cómo se mide, ¿no? Del tamaño de nuestra economía? ¿Qué le deja a Cristina Macri? Una relación entre la deuda y el tamaño de la economía de la mitad, 53%. Digamos, de lo que producimos debíamos la mitad de lo que producimos en un año. Macri, podemos discutir este número 88, 95, básicamente le deja prácticamente 100% del PBI en materia de deuda y obviamente Alberto Fernández ya lo ha dicho, una de las principales cosas que va a tener que hacer apenas asuma es solucionar el problema de la deuda. La contracara de la deuda en la tercera placa es cuánto vos tenés que pagar de intereses. Digamos, si tenés mucho endeudamiento, ahora lo vamos a ver en la tercera placa, los intereses empiezan a ser una carga cada vez más pronunciada, digamos, un Estado tiene que gobernar distribuyendo, digamos, el dinero que hay entre distintas prioridades. Fíjate cuánto gastaba Cristina en el 2015 en materia de intereses, 1%, cuánto gastaba Macri, 3,1%.
No te voy a pedir que memorices todo esto, pero te voy a pedir que prestes atención porque... Ya voy calculando la balanza, la voy calculando. Bueno, pero discúlpame, pero tenemos que ser objetivos, digamos. No vamos a confiar ni en tu criterio ni en el mío, lo vamos a pesar Perfecto. con una báscula de lujo, además. De precisión. Casi una reliquia. Vamos al cuarto indicador, que es básicamente capacidad instalada. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, si vos con Cristina tenías una fábrica que tenía 10 máquinas, Sí. ¿Cuántas estabas usando? 7 de cada 10 estaban andando. las estabas usando. Hoy básicamente con Macri estás usando 6 de cada 10. Digamos, este indicador es un indicador que en general se mueve poquito. Digamos, no es que va entre 10 y 1, digamos. Es que tanto está marchando la economía. Exactamente. Hoy prácticamente cada 10 máquinas, 4 la industria no las está usando. El espejo de esto, en el quinto indicador, si no me falla la memoria, que va a ser el desempleo, vamos a ver en el próximo... Ahí se nota también. Bueno, es que, digamos, perdón, salario real, ahora después vamos a ir al desempleo. Este es un punto interesante, digamos, ¿no? ¿Cuánto es el poder adquisitivo de tu salario? Y acá hay una discusión que hacer. En el último mandato de Cristina, si uno mide de 2011 hasta 2015, vos tuviste un crecimiento del poder adquisitivo de nada más que 2%. ¿Por qué? Porque tuviste 2 años buenos, que fueron básicamente 2012 y 2015, y 2 años malos, que fueron los años del medio, 2013 y 2014. Ahora, desde que asumió Macri hasta cuando se vaya en diciembre, el poder adquisitivo del salario va a haber caído 15%. ¿Por qué? Porque de 4 años... Acá comparás con inflación. Exacto, con la inflación que acabamos de medir. Sí. El registro de la AFIP de cuánto creció el salario, buen punto es el salario formal, el salario en blanco, digamos, del sector privado. ¿Y por qué pasa esto? Porque con Macri, de 4 años de mandato, 3 fueron de recesión. La economía solo creció en 2017 con algo que Macri había criticado mucho, que te acordás era el uso electoral de la economía. ¿Qué hizo Macri para ganar la elección de medio término? Que efectivamente la ganó. Puso la economía a crecer, puso el salario un poquito a recuperar, pero punta a punta es 15, y este es un punto que se discute mucho. Eso, que es lo que le pasó a un asalariado en el sector privado. Y ahí tenés la caída del consumo, ¿no? Bueno, directamente, porque no la industria tiene 4 máquinas que no usa porque nadie le puede consumir lo que la industria produce. Sí. Y eso es un asalariado, un jubilado en vez de 15 es 20%. Y en el último indicador de hoy, una cosa que ha estado mucho, digamos, arriba de la discusión, la tasa de interés. Fíjate, Cristina se va con tasa de interés del 34%, e inflación habíamos visto del 25%. Este es un punto interesante, digamos. La tasa de interés será positiva, pero con una distancia cortita respecto a la inflación. Macri se va con una tasa promedio este año del 70%. Perdón, y me queda un indicador más que me parece uno interesante, que es básicamente cuán ricos o cuán pobres somos. Digamos, el ingreso medido en dólares. Esto es impresionante. Por habitante, digamos. Cristina, 15, él también se mueve poco. Bueno, $15.000, pero a ver, básicamente este es el resultado de la devaluación. O sea, la economía argentina, cuando vos medís cuánto se achicó en la etapa de Macri, se achicó más o menos 5 o 6% punta a punta. Ahora, lo que pasó es que el dólar arrancó a 10 y terminó a 62, 63. Entonces ahí es donde realmente la cosa se hace la diferencia. ¿Me acompañás a pesar la herencia? ¿Te animás? Vos ya tenés cargada en esas cajas toda la información. Metimos todos los indicadores. Bien, dale. Tenemos la herencia, Cristina. A ver fíjate si sale, que ¿no? sí, le vamos a hacer un poquito de... Fíjate, la balanza está un poquito... Le vamos a hacer un poquito de favor a Macri, digamos. Vamos a pesar la de Cristina y vamos a pesar la de Macri. Bueno, sí, hizo ruido y todo, no estaba preparado. Digamos, evidentemente la herencia, por lo menos en estos indicadores... Vos no tenés dudas de este resultado. ¿La herencia es peor o mucho peor? Mira, creo que el punto, para ser sincero, y ahora tenés una mesa además de especialistas que seguramente van a poder discutir este punto, en los indicadores, objetivamente, la herencia es mucho más pesada. La pregunta, que tal vez es más conceptual, es, bueno, Macri hizo esto porque era la única alternativa, las cosas que le dejó Cristina era la única forma de resolver. No había opción. Eso se puede discutir, digamos. Lo que no se puede discutir es que los indicadores son sustantivamente peores. Qué bárbaro. Bueno, el Museo de la Balanza aportó la balanza. Sturzenegger cuando... No me la puedo llevar, estás diciendo hay que devolverla. Pero digo, Sturzenegger había dicho que no había sido ni condiciones externas ni herencia, que eran puros errores, esta consecuencia. Es un punto interesante. Lo que hay que decir, para hacerle justicia al diagnóstico, es que Sturzenegger en ese artículo es un poco desfachatado, porque lo que dice es,
fue todo menos culpa mía. Claro. O sea, no fue la herencia, no fue el mundo, no fui yo, fue básicamente el ministro de Economía, que es lo que dice ese artículo. Tal cual. Manuel, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Un gustazo. Y nos vamos a la economía, claro que sí, seguimos hablando de esto. Vamos. Bueno, con nosotros Matías Carugati. Bienvenido, señor. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Pablo? Candelaria Boto y el señor Santiago Bulat. A los tres, muchas gracias por venir. Por favor, un gusto. ¿Cómo arranca la economía? Hoy me preguntaba mucha gente, che, pero ¿qué va a pasar cuando arranque el gobierno de Alberto? ¿Qué podemos esperar? ¿Tienen ustedes alguna idea? ¿Candelaria? Bueno, empiezo yo. Más allá de lo que podamos esperar, creo que hay un montón de condiciones que hay que ver a cómo se llega al 10 de diciembre y una vez que lleguemos a ese 10 de diciembre, lo estructurante en lo que va a ser el plan económico tiene que ver con la negociación o la renegociación de la deuda porque vence casi 15.000 millones de dólares dentro de los primeros 6 meses. Entonces, eso genera que haya que renegociar muy rápido para ver, bueno, con qué fondos vamos a poder desarrollar el plan económico y de qué forma vamos a poder crecer dentro de la economía. Entonces, lo primero que va a pasar es que tenemos que mirar con mucha atención qué pasa con la negociación. Sí, eso es lo que nos ¿Y va a eso dejar condiciona lo que viene después? Completamente. Claro, claro. ¿Santiago? Bueno, sí, me parece que partimos de un punto bastante malo porque la economía, bueno, mostraban recién los números también, viene cayendo, ¿no? Y eso automáticamente te hace que el punto de partida ya hace que el arrastre estadístico para este año sea malo. Y me parece que la deuda va a terminar siendo un punto fundamental, sobre todo porque gran parte de los ingresos que se generan de Argentina estaban yendo destinados a la deuda, ¿no? Vimos los porcentajes de cuánto se destinaba ahora. Entonces, si eso se reduce, a raíz de que haya una quita o lo que fuera, una postergación de esos pagos, vamos a tener un problema de que Argentina va de nuevo a entrar en cesación de pagos, o sea, de nuevo vamos a estar mal con el mundo, pero efectivamente acá internamente la economía puede tener algo, algún margen para inyectar dinero en la economía, pero si no, con esta estructura de deuda se puede generar un rebote, yo creo que más para fin de año, digamos, cuando los salarios empiecen a recuperar un poco y hay que ver si efectivamente este acuerdo de precios y salarios va a existir o no. Eso me parece bastante importante, acompañado siempre de una política macroeconómica. Si eso no va acompañado, Argentina hoy está en un limbo que puede salir bastante mal porque tiene que financiar muchísimos gastos que hoy no tiene el mercado externo como para afrontarlos. Y recurrir a la emisión monetaria en un contexto donde la economía está cayendo y donde tenemos que sanear muchos agujeros, me parece que es por lo menos complicado. Matías, ¿y vos cómo lo ves? Mirá, el arranque. Coincido bastante con lo que decían ellos, me quiero focalizar por ahí en el tema de la emisión, ¿no? Esto de utilizar la política monetaria como para empujar la economía. Ahí de vuelta es clave el tema del pacto social o este acuerdo de precios y salarios como para que si el Banco Central empieza a emitir y así cubrir parte de las necesidades en pesos que tiene el Estado Nacional y además como para ponerle esto de plata en el bolsillo a la gente, el pacto social va a ser clave para que este aumento de la cantidad de dinero que empieza a circular no se pase a precios, no genere más tensiones con el dólar, no el oficial obviamente, sino con el dólar paralelo, cualquiera de las versiones alternativas porque vamos a seguir con los controles de cambio. Los primeros 6 meses son críticos, por lo que decía Candelaria, arrancan las negociaciones y eso me parece que va a definir no solo el primer año, sino tal vez gran parte de la presidencia de Alberto Fernández. Y esto segundo que te estoy marcando yo, el tema de la política monetaria también es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que el Banco Central tenga grado de libertad y pueda empujar la economía? Es clave que se contengan las expectativas de todos los agentes para que no se desmadre una situación muy delicada. Habló Alberto Fernández sobre la deuda, ¿verdad? ¿Qué dijo? El problema central es que los periodistas no conocen y piensan que no se está haciendo nada. Se está avanzando mucho. Tampoco hay que salir corriendo, porque finalmente es una negociación y cuando vos negocias, utilizás una estrategia para buscar las mejores oportunidades y el mejor momento para hacer las cosas. Es una negociación compleja, pero ya todos saben cómo es nuestra lógica. Nuestra lógica es pagar. Pero no pagar postergando el desarrollo argentino. Porque no hay ninguna posibilidad de pagar si la Argentina no vuelve a crecer. Es tan simple como eso. Que en la Argentina del final de Macri solo se pueden comprar en ventanilla $100 por mes. Lo que está diciendo es que no hay más dólares. Y la Argentina no imprime dólares, imprime pesos. Los dólares necesita conseguirlos exportando.
Yo no necesito más dinero prestado ni del fondo ni de nadie. Necesito que nos dejen crecer para poder pagar. Muy concreto eso, ¿eh? No me presten más, pero déjenme crecer primero. ¿Qué está diciendo? ¿Me lo traducís, Candelaria? Sí, digo, me parece que está hablando justamente de esto que decía Santi, de que se está cayendo la economía, ya van a ser 3 años de caída, con un contexto también social bastante adverso, estamos hablando de pobreza, desempleo, y también en un contexto inflacionario muy fuerte, entonces es necesario que la Argentina empiece a crecer justamente para poder empezar a generar esos capitales necesarios para repagar la deuda. Y ahí abonás lo que dice Matías. ¿La Sí. política monetaria puede dar una mano en eso? Yo creo que hay que tener en cuenta también dónde se está partiendo, en el sentido de que hay una fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios y fueron los y las trabajadoras las que pusieron mucho en estos años. Entonces también a la hora de hablar de un pacto social, bueno, hay que ver qué pacto social, ¿no? Qué agentes fueron los que más o menos se pudieron enriquecer o no perder tanto en estos años para poder poner en esa mesa de negociación. Creo que dado el clima y también el clima regional, ¿no? Con la experiencia de Chile y de Ecuador, el pueblo trabajador tampoco está dispuesto a ceder tanto más. Bueno, Candelaria dice, a ver quién tiene que poner, y todo el mundo hizo track y miró al campo. Y el campo dijo, y nosotros me parece que se nos viene una suba de retenciones fuerte. Me decía hoy el titular de la Federación Agraria. ¿Vos Sí, qué no, pensás? efectivamente fue, la liquidación se adelantó mucho, ¿no? En vistas de lo que puede llegar a suceder de acá en adelante con la suba de retenciones. Argentina tiene un tema. Bien, en los últimos años indexó mucho su gasto. ¿Esto qué quiere decir? Toda la inflación que estamos viendo ahora la vamos a tener que repagar, digamos, en salarios, en jubilaciones, pensiones, Claro. todo esto 6 meses para adelante, ¿no? Sí, sí. Entonces, toda la inflación que vemos ahora, que es un montón, bueno, corre con una nominalidad bastante fuerte para el año que viene, más o menos 70 y pico % del gasto. Entonces, todo esto que estamos gastando hoy, bueno, el año que viene va a ser aumentado en esa proporción. Entonces, Que hay si que gastar de que hay que más. gastar de más, exacto. Claro. Sí, todo se mantiene igual, ¿no? Por supuesto. Y los ingresos, a la vez, no corren con la No misma acompañan. suerte, porque efectivamente tenemos hoy una cláusula en la cual hay 3 y 4 pesos que bloquean las retenciones pese a que suba el tipo de cambio. Entonces, lo más probable es que intenten indexar alguno de esos gastos. Digo, si el tipo de cambio fue más alto, bueno, que también los ingresos entonces también tiendan a acrecentarse. Sobre todo, reitero, Pero Argentina es un no logró sector- el déficit. ¿Es el sector que va a ser castigado con mayores impuestos? Yo creo que sí. No ¿Y lo qué sé, otro sector pero más? yo creo que sí. No, yo creo que las retenciones van a subir principalmente para el campo y creo que a otras también. Podemos hablar del sector minero, por ejemplo. No sé si van a ser efectivamente y con qué alícuota, pero sí van a tratar de buscar eso. Va un poco contra la lógica de exportar más, la verdad. Si puede ser impuesto con las exportaciones, en el mundo no te lo entienden. Pero Argentina hoy, lamentablemente, lo necesita en la urgencia. Hay otra idea de grabar la tenencia de dólares en el exterior, Matías. Se habla bastante, no sé, Sí, la verdad no son- tengo información sobre eso, pero por ahí vos sí. Son rumores por ahora que están circulando, el tema de aumentar bienes personales, el tema de las retenciones que comentaba Santiago, y está esto de, bueno, volver a castigar la tenencia de activos en el exterior del país. A los que blanquearon, ¿no? A lo- Básicamente sí, va a principalmente golpear. los que blanquearon, pero en definitiva se está hablando de trabajar sobre el lado de los impuestos. Digo, tenemos un déficit de este año más o menos primario, 1 punto del PBI, y si no se hace nada, el año que viene va a crecer a 2 puntos del PBI. Y el tema es que, como decía Santiago, prácticamente el 70% de lo que el Estado gasta es jubilaciones, planes sociales o salarios en los empleados públicos. Y no queda mucho más para cortar, porque si no tenemos que empezar a cortar sobre ese 70%. El otro 30% ya se ajustó bastante. Entonces lo que escuchamos de los equipos de Alberto Fernández es, bueno, tal vez vamos a empezar a trabajar más por el lado de los impuestos, como para generar ingresos y achicar el déficit fiscal por ese lado. Y ahí es donde entran las retenciones, ¿no? Nos focalizamos mucho en esto porque el esquema actual es muy ineficiente, en esto de que con la devaluación este techo de 3 y 4 pesos que estaba fijo se licuó bastante, entonces ya solo con volver al esquema anterior de decir, bueno, son un porcentaje de las Ya aumenta. exportaciones, ya te mejora mucho la recaudación. Después hay que ver sector por sector, si hay diferenciación por grado de valor, si, bueno, en vez de hacer a todas las exportaciones de bienes y servicios, solo a las exportaciones de bienes y solo a algunos tipos de bienes, pero eso es una discusión por ahí más en detalle que en este momento, sin saber quiénes son los miembros del gabinete y qué es lo que van a hacer, me parece que es intrascendente porque son todos rumores. Bueno, 3 jóvenes especialistas saben mucho y quiero que me cuenten, después de la pausa, ¿cómo termina el dólar este año y cómo termina la inflación este año? Bueno, este año, en realidad el 10 de diciembre, cuando se vaya Macri y llega Alberto Fernández, después de la pausa.